Esto ocurrió cuando tenía 18 años. Ahora tengo 22 y vivo en San Antonio, Texas. Era mi último año de preparatoria, pero fue cuando el COVID-19 comenzó a extenderse, por lo que todo empezó a cerrarse, incluida mi escuela. A pesar de que todo se suponía que debían quedarse en casa y estar en cuarentena, mi grupo de amigos y yo salíamos más que nunca. No había mucho que hacer, ya que todos los negocios no esenciales estaban cerrados, pero algo sobre mí es que me encanta explorar zonas urbanas o lugares embrujados. Hasta el día de hoy sigo haciéndolo. No soy alguien que se asuste fácilmente. He tenido un par de experiencias con personas sin hogar, cultos, e incluso me han apuntado con un arma, pero nada se comparó con lo extraño y aterrador de esta experiencia que viví mientras exploraba. Por ese entonces, comencé a hablar con una chica con la que compartí una clase en la escuela secundaria. Su nombre era Clarissa. Si no fuera porque ella corroboró mi versión de lo que ocurrió esa noche, estoy seguro de que ninguno de mis amigos me habría creído. Apenas estábamos comenzando a salir, pero de alguna manera la convencí de explorar un parque natural boscoso a las 3 de la mañana aquí en San Antonio. El parque se llama O.P. Schnabel. Es relativamente bonito, seguro y muy pintoresco durante el día, pero por la noche puede ser peligroso y la policía suele patrullar las entradas para mantener a las personas alejadas. En 2016, una mujer de 24 años llamada Lauren Bamp fue brutalmente asesinada allí, apuñalada más de 20 veces. Y en 2021, un chico que exploraba el bosque fue disparado. Clarissa y yo llegamos al parque alrededor de las 3 de la mañana. Estaba súper oscuro y daba mucho miedo. Los árboles bloqueaban casi toda la luz de la luna. No me gusta usar mi linterna porque mis ojos no se ajustan a la oscuridad y solo puedes ver lo que ilumina la luz. Además, no quería que alguien viera la luz desde lejos, así que preferí mantenerla apagada mientras explorábamos. Llevábamos probablemente unos 15 o 20 minutos caminando por el sendero principal. No planeaba estar allí mucho tiempo porque esa noche estaba extrañamente tranquilo y daba mala espina. Sabía de un sendero que salía del camino principal y que conducía de regreso a donde estaba estacionada mi camioneta. Le dije que podíamos tomar ese camino para hacer un círculo completo en lugar de regresar por donde habíamos venido. Ella estuvo de acuerdo, así que comenzamos a caminar por ese sendero secundario. Apenas llevábamos unos 2 minutos en ese camino cuando, de repente, empezó a sonar una flauta. Clarissa y yo nos detuvimos en seco y nos miramos, escuchando. Quien fuera que estuviera tocándola, lo hacía con mucha cadencia y parecía que estaba interpretando una especie de pieza musical. Sin embargo, no tuve tiempo de procesar si sonaba bien, porque era terriblemente espeluznante. Como mencioné antes, no me asusto fácilmente, pero 15 segundos después del solo de flauta, Clarissa comenzó a temblar de miedo, al borde de las lágrimas. Yo solo estaba escuchando, pero cuando Clarissa empezó a rezar a Dios para que la salvara y perdonara sus pecados, fue cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Era muy difícil identificar de dónde venía el sonido de la flauta. Parecía provenir del sendero principal, que estaba paralelo a nosotros, con unos 30 a 50 metros de bosque en medio, pero se estaba haciendo más fuerte y más cercano, hasta el punto de que parecía que el sonido estaba justo encima de nosotros. Clarissa estaba tan asustada que no podía concentrarse, así que sabía que tenía que hacer algo para sacarnos de allí. Esto va a sonar cursi, pero le dije, no te preocupes, no voy a dejar que te pase nada, y le sugerí que corriéramos por el sendero para alejarnos. Así que empezamos a correr. Creo que la flauta dejó de sonar, pero no estoy seguro porque estaba más enfocado en salir de allí lo más rápido posible. Habíamos avanzado solo unos 10 metros cuando, de repente, escuchamos el crujir de hojas y ramas antes de que algo grande cruzara el camino frente a nosotros. Podría haber sido un venado o algún animal grande, pero fue muy extraño porque podía sentir el tamaño de lo que fuera que estaba frente a nosotros, ya fuera por el viento o algo más. Lo extraño es que no lo vimos venir ni lo escuchamos alejarse, solo escuchamos el ruido justo cuando cruzó frente a nosotros. Tan pronto como sentimos y escuchamos eso, obviamente dimos la vuelta y corrimos en la dirección opuesta hasta regresar al punto donde originalmente habíamos escuchado la flauta. Y entonces, como si quien le estaba tocando nos hubiera estado esperando, la flauta comenzó a sonar de nuevo, fuerte y justo encima de nosotros esta vez. El instinto de huir se activó porque estábamos atrapados. Teníamos dos opciones: regresar al sendero secundario, donde habíamos escuchado ese aterrador crujido justo frente a nosotros, o volver al sendero principal, donde estaba la flauta y el psicópata que la tocaba.
El sendero secundario era definitivamente más aterrador porque estaba más oscuro y rodeado por un bosque más denso. Al menos el sendero principal era un camino de cemento. Le dije a Clarissa, que aún temblaba de miedo, vamos a correr por el sendero principal de regreso a la camioneta. Corrimos de regreso, la adrenalina seguía bombeando, así que convertimos la caminata de 20 minutos en una carrera de 7 u 8 minutos. En algún punto durante la carrera, el sonido de la flauta debió haberse detenido. Mientras corríamos de regreso, vimos un baño portátil al azar, y me asusté muchísimo porque pensé, ¿y si alguien está al otro lado o escondido adentro? Parecía estar más o menos paralelo a donde estábamos antes. Por suerte, no vi a nadie ni señales de que alguien hubiera estado ahí. De hecho, mi camioneta era el único vehículo en el área cerca de la entrada principal al bosque. Llegamos a la camioneta y salí de ahí lo más rápido que pude. Al día siguiente, le conté todo a mis amigos y busqué por toda internet para ver si alguien había pasado por algo similar. Algunas personas dicen encontrarse con fantasmas, cultos o animales haciendo ruidos aterradores, pero un solo de flauta suave y rítmico. No encontré nada sobre eso, o tal vez no busqué lo suficiente. Traté de analizar todas las posibilidades. Hay algunas casas que eventualmente llevan a un vecindario en el extremo del bosque, pero esas casas están al menos a un par de millas de distancia, y nosotros estábamos bastante adentrados en el bosque. Así que no hay forma de que el sonido pudiera haber viajado tan lejos. Te digo, la flauta se escuchaba claramente, y eran las 3 de la mañana. Obviamente, nunca descubrí quién estaba tocando esa flauta o qué fue lo que cruzó justo frente a nosotros. Escribiendo esta historia, hasta me dieron escalofríos. Cuanto más lo pienso, parece más algo paranormal que algo tangible y aterrador. No sé si fue una persona, un fantasma, un culto o qué. Realmente espero que alguien tenga una explicación racional. De cualquier forma, nunca volví a esos bosques de noche. Todavía exploro muchos lugares escalofriantes, pero nunca he vuelto a encontrarme con algo así. Soy un hombre de 20 años que trabaja en un hospital mediano en el noroeste de Alabama como técnico en farmacia. Trabajo en un turno nocturno temprano, de 6 de la tarde a 4 de la mañana. También me encargo de abastecer las salas de cirugía. Trabajo 7 días seguidos, y luego tengo 7 días libres. Trabajar esos 7 días seguidos es agotador, pero tener 7 días libres se siente increíble. Trabajo de jueves a miércoles, y en mi sexta noche, un martes, salí un poco antes para quedarme con mi esposa en la casa de su tía, a unos 30 minutos de nuestra casa. Ella estaba cuidando a sus primitos mientras su tía y su tío estaban de viaje. La casa no tenía cortinas, así que se sentía intranquila las pocas noches que estuvo ahí. No fui con ella al principio porque estaba en mi semana laboral y me dijo que no tenía sentido ir si iba a llegar alrededor de las 5 de la mañana y luego irme a dormir cuando saliera el sol. Pero en su última noche cuidando la casa, se sintió extremadamente ansiosa, así que le dije que iba a ir. Ella es terca, pero me dio las gracias y se sintió mucho mejor cuando llegué. Trabajar el turno de noche durante los últimos 2 años me ha afectado mentalmente, y creo que he desarrollado un poco de insomnio. Literalmente no podía dormir después de llegar a la casa de la tía de mi esposa. No es nada nuevo, pero nunca había estado despierto más de 28 horas seguidas. Aunque quisiera, no podía dormir porque teníamos un día muy ocupado por delante. Tenía que llevar a sus primos pequeños a la escuela, asistir a la fiesta de revelación de género de un amigo, ir de compras porque no teníamos provisiones en casa ya que ella había estado fuera los últimos 3 días, y yo tenía que trabajar a las 6 de la tarde. Terminé durmiendo en el auto durante menos de 10 minutos. Realmente sentía que el sueño me invadía, pero terminé comprando un Red Bull gigante y otra bebida energética cuando llegué al trabajo. Mi esposa me llevó al trabajo y me recogió porque los frenos de mi coche necesitaban ser reparados, y ninguno de los dos confiaba en que yo manejara su auto después de más de 24 horas sin dormir. Ya era miércoles por la noche, y había estado despierto desde alrededor de las 2 de la tarde. El martes por la tarde, mi turno comenzó bien. Si me mantenía ocupado, esa sensación de cansancio no me afectaba tanto. Me puse los auriculares y estaba escuchando música mientras abastecía las salas de cirugía con sus medicamentos. Era una noche entre semana, así que todavía quedaban algunas cirugías tardías terminando, y el personal de limpieza estaba limpiando algunas salas de operaciones que habían sido utilizadas. No es raro que el personal de cirugía entre en la sala en la que estoy para tomar algo que pueda faltar en la sala que están utilizando. Por eso, suelo darme la vuelta y, al menos, sonreírles,
y ellos me devuelven la sonrisa. Estaba en mi propio mundo abasteciendo la máquina Omnichel con medicamentos y escuchando música cuando escuché que la puerta detrás de mí se abrió. Se oyó ese característico chirrido agudo de una puerta que necesita aceite en las bisagras, seguido del fuerte golpe que hacen las pesadas puertas de madera al cerrarse. Como siempre, me di la vuelta para ver quién era, pero no había nadie allí. No me preocupé mucho por ello. Tal vez abrieron la puerta, vieron que yo estaba ahí y decidieron ir a otra sala. Así que seguí con lo mío. Mientras empujaba mi carrito hacia la siguiente sala, la luz de esta estaba apagada. Abrí la puerta y juro que vi a alguien agachado junto a la máquina Omnichel, buscando en el contenedor de objetos punzantes. Por si no lo sabes, es un contenedor donde se desechan agujas y viales después de usarlos, en lugar de tirarlos en un basurero normal. Alguien ya había sido atrapado haciendo esto antes, buscando morfina, y fue despedido como consecuencia. Encendí la luz, iba a preguntar qué estaban haciendo, pero cuando la encendí, no había nadie allí. En ese momento, empecé a sentirme un poco inquieto. No sabía cuánto tiempo tenía que pasar sin dormir para empezar a alucinar, pero me dije a mí mismo que probablemente estaba viendo cosas. Necesitaba calmarme. Terminé de abastecer las salas de cirugía sin más incidentes y regresé a la farmacia. A las 2 de la mañana, todas las noches, tenemos que entregar medicamentos específicos para pacientes en las estaciones de enfermería. Voy a usar el 5º piso como ejemplo para explicar cómo están distribuidos los pisos, pero cada número de piso corresponde a su respectivo nivel. Hay 3 ascensores en el centro del piso. Si vas hacia la izquierda al salir del ascensor, está el lado 5100 y 5200. Si vas hacia la derecha, está el lado 5400 y 5500. Cada lado tiene 2 salas, con habitaciones numeradas del 5105 al 5115 en un ala, y del 5201 al 5215 en la otra. Cada piso tiene el mismo diseño exacto. Para abreviar los nombres de los pisos, me referiré a ellos como 51, 52 y 54 a 55. Recientemente, el 5º piso, específicamente el lado 54 a 55, había estado en remodelación, por lo que los pacientes de ese lado se trasladaron al 3er piso, que es nuestro piso de desbordamiento. Esa noche, no había mucha gente en el hospital, por lo que el lado 54 a 55 estaba vacío. Fui entregando los medicamentos piso por piso hasta que llegué al 5º piso. Entregué los medicamentos en el lado 51 a 52 y decidí ir a ver el progreso de la remodelación en el lado 54 a 55. Cuando llegué allí, me sentí inquieto. No había enfermeras, ni pacientes, solo largos pasillos vacíos. Las salas de cirugía ya son vacías y desoladas la mayoría de las noches, así que estoy acostumbrado a caminar por allí sin problema. Pero ver habitaciones de pacientes vacías me incomodó. Caminaba lentamente por el lado 55, cuando escuché un ruido que sonaba como una de las camas del hospital vibrando. Al pasar frente a la habitación 5512, rápidamente descubrí qué causaba el ruido. Miré dentro y vi a un hombre mayor sacudiéndose violentamente, como si estuviera teniendo una convulsión. Había sangre saliendo de sus ojos, nariz y boca. Estaba haciendo un sonido de gárgaras y gemidos, casi como los sonidos que hacen los zombies en The Walking Dead. Un monitor sonaba frenéticamente, como lo hace cuando un paciente está en paro. Mi corazón se detuvo al ver esto, y rápidamente me oculté detrás del marco de la puerta. Inmediatamente di un paso hacia adentro de la habitación al darme cuenta de que ese hombre necesitaba atención médica urgente. Pero cuando volví a mirar, no había nadie allí. La cama estaba limpia y arreglada, el monitor estaba apagado y no había señales de que alguien hubiera estado en esa habitación en al menos un día. En ese momento, estaba seguro de que estaba alucinando. Regresé rápidamente a los ascensores y bajé al 1er piso, donde está la farmacia. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, un hombre mayor con una camisa de seguridad y una identificación del hospital subió al ascensor. Al pasar junto a mí, me dio una palmada en el hombro. Era el mismo hombre que había visto momentos antes teniendo una convulsión y haciendo esos ruidos de zombie. Me sonrió mientras las puertas se cerraban, y vi cómo los números del ascensor subían hasta el 5º piso. No presioné el botón para que el ascensor bajara, pero el mismo ascensor volvió al 1er piso y se abrió. No había nadie dentro. Corrí de regreso a la farmacia y me senté en una silla el resto de mi turno hasta que mi esposa vino a recogerme. Mientras esperaba, busqué en Google cuándo comienzan las alucinaciones por falta de sueño. Decía que entre las 30 y 48 horas,
y yo llevaba despierto 38 horas, así que tenía sentido. La farmacia está ubicada directamente debajo del lado 54 a 55, así que cuando entro, puedo ver la ventana al final del ala del hospital en los pisos 24, 34, 44 y 54. A veces, mientras espero el ascensor en ese lado para regresar a la farmacia, miro por la ventana. Cuando salía hacia el coche de mi esposa, miré hacia la ventana del quinto piso y vi al mismo hombre mayor mirándome desde la ventana. Me dieron escalofríos mientras subía al coche de mi esposa. No dije nada sobre lo que vi esa noche. No estoy seguro de por qué habría alucinado específicamente con ese hombre, ya que nunca lo había visto antes. Incluso si lo hubiera visto, no tiene ninguna relevancia en mi vida. Todavía no estoy seguro de si eso fue una alucinación o si lo que vi esa noche fue real. Definitivamente se sintió real. Me dormí inmediatamente después de llegar a casa. No he vuelto a ver a ese hombre, pero esto ocurrió hace menos de 2 semanas. Vivo con mi novio en su casa, que es de su propiedad. Es una casa modesta en un buen vecindario, donde el crimen violento suele ser bajo. Digo que es una casa modesta porque, comparada con las otras casas del vecindario, es más pequeña. Sin embargo, tener una casa más pequeña en este vecindario sigue siendo muy deseable, ya que nos permite vivir en una buena ciudad sin tener que poseer una casa de varios millones de dólares. Es una casa de una sola planta, con 3 habitaciones, 2 baños y un sótano. Vivimos en una calle muy tranquila, con mucha privacidad. La forma en que se curva la calle proporciona una privacidad óptima, ya que al salir de la casa no hay ninguna otra casa vecina directamente frente a nosotros. Hay un total de 8 casas en nuestra calle. Más adelante en la cuadra hay una pequeña zona boscosa que mi novio puede ver desde la ventana. Hay un panel de vidrio pequeño en la parte superior de la puerta, así que eché un vistazo por ahí. Había como 4 autos en la entrada. Tenían que saber que había gente en casa, pero no vi a nadie en el porche. Volví con mis amigos y, aunque todos estuvimos de acuerdo en que era extraño, aceptamos que probablemente era una broma de Dindon Ditch, tocar el timbre y huir, con muy mal momento. Cuando todos se fueron, ya era suficientemente tarde para irme a la cama y dormirme de inmediato. Sin embargo, esa misma noche me desperté menos de 1 hora después. Mi corazón comenzó a acelerarse al escuchar unos sonidos provenientes del exterior, como clics, hasta que escuché un golpe en mi ventana y una voz masculina que decía, ¿hay alguien en casa? Necesito ayuda aquí afuera. Gracias a Dios, las persianas estaban cerradas. No podía ver quién estaba afuera y ellos tampoco podían verme a mí. En lugar de irse, volvió a golpear la ventana y dijo, sé que estás en casa. Eso fue lo que me llevó a llamar a la policía. Nunca escuché al hombre alejarse de la ventana. Poco después, llegaron un par de policías. Abrí la puerta para ellos, y de inmediato el oficial más alto entró directamente a mi casa sin siquiera esperar una invitación. Dijo que estaban respondiendo a mi reporte de un disturbio. Les expliqué que había un hombre rondando la casa, tocando el timbre y golpeando mi ventana. No quiero que esta parte de mi relato sea sobre este oficial en particular, pero fue el hombre más grosero que he conocido. Sentí que estaba abusando de su autoridad. Me trató con una falta de profesionalismo total. Me disculpé y le dije que solo estaba asustada. Mientras tanto, los 2 oficiales dieron una vuelta alrededor de la casa con sus linternas, pero no revisaron muy a fondo. Los observé desde las ventanas mientras caminaban. Cuando regresaron a la puerta, me dijeron que no podían hacer nada si no tenía cámaras o pruebas de que el hombre intentó entrar a la casa. Unos días después, asistí a una fiesta de Halloween. Mi disfraz era de Velma, de Scooby-Doo, y mi amiga, que organizaba la fiesta, estaba disfrazada de Daphne. Llegué a su casa alrededor de las 6 de la tarde. La fiesta comenzó a las 9 de la noche y estaba en pleno apogeo a las 10:30 de la noche. Me quedé bastante tarde, probablemente me fui poco después de las 1 de la mañana. No estaba ebria, ya que solo había bebido unas cuantas cervezas. Cuando llegué a casa, inmediatamente noté una corriente de aire frío. Al dejar mis cosas en la mesa del comedor, me di cuenta de que una ventana estaba abierta. Fui a cerrarla y, con eso, cerré de golpe la puerta del sótano y salí con mi teléfono en mano. Fui a tocar la puerta del vecino hasta que me respondió y decidí llamar a la policía desde la seguridad de su casa. Desafortunadamente, fueron los mismos 2 oficiales los que respondieron. Esta vez, mi vecino me acompañó a hablar con ellos, y creo que eso tuvo algún impacto en la actitud del oficial más alto. No fue tan grosero como antes.
Él y su compañero revisaron la casa mientras mi vecino y yo esperábamos afuera. Desde ese día, me aseguré de revisar cada ventana y puerta para asegurarme de que siempre estén cerradas con llave. Todavía vivimos en esta casa, pero durante algunos meses me negué a quedarme sola por largos periodos de tiempo. Aún tengo PTSD por esto y, a veces, tengo pesadillas en las que creo escuchar golpes en la ventana y me despierto sobresaltada. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas disfrutado de la historia tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo video, cuídate mucho y hasta pronto.